Bien, hoy día entonces haremos una recapitulación breve, rápida de todo lo que hemos estado viendo. Hemos comenzado con el tema de la historia de la iglesia y el objetivo de este curso pues es prácticamente hacer un pantallazo general, un recorrido a lo largo del tiempo, desde los inicios de la iglesia hasta nuestros tiempos, cómo se ha ido desarrollando la iglesia. Y hemos empezado en la etapa apostólica y hemos dividido de esta forma, ¿no? La historia en la etapa apostólica, la etapa patrística, la etapa medieval, etapa de la reforma y etapa ya moderna y posmoderna, ¿no? Que la posmodernidad incluso ya está pasando, ¿no? Ya estamos en otra etapa que estamos ahí en la historia que se está gestando en estos momentos, ¿no? Eh, en la etapa apostólica, pues son los inicios de la iglesia como tal y tenemos como referencia documentos históricos, documentos que son importantes, porque para poder interpretar la historia, para poder estudiar la historia, sea cualquier tipo de historia, historia de la humanidad, historia de mi familia, si quieren decir, o si historia de Chuchito y por ahí, digamos, ¿no? Entonces, debemos tener siempre respaldo documental. La historia siempre se maneja de esa forma. La ciencia que estudia la historia se maneja a través de documentos históricos. Entonces, a través de los documentos históricos podemos, toda esa información que hay, podemos clasificarla, podemos dividirla en diferentes etapas. Muchos de los historiadores han dividido de esta forma, hay otros que lo dividen de otra forma. Eh, es mucho, depende de la visión y la forma de poder comprender la historia para poder hacer este tipo de divisiones, ¿no? En la etapa apostólica, si recordamos, la etapa apostólica es el comienzo de la iglesia a partir de donde el Señor Jesús encarga a los suyos, a sus discípulos, les encomienda, pero aún así, más específicamente cuando llega el Espíritu Santo en Pentecostés y los apóstoles, los discípulos empiezan a tomar la batuta de la iglesia y de las directrices del pueblo del Señor, ¿no? De aquellos creyentes que van surgiendo. Jesús ya se va y ha ido al cielo, ya ha ascendido al cielo, entonces quedan los apóstoles como, como esa continuación del ministerio del Señor. Entonces, en Pentecostés podemos tomar el inicio, punto de partida exacto, si se pueden decir, si se puede decir de una forma, ¿no? Y hasta la muerte del último apóstol, ¿no? Es más o menos entre el 30 y el 100 después de Cristo, un poquito más tal vez, ¿no? Según los datos que se tienen, que se ha ido podido recopilar. ¿Qué documentos históricos hay aquí? Pues la Biblia, el Nuevo Testamento, pero si ustedes recuerdan, les decía, ¿no? Nuevo Testamento no se entregó así como nosotros vamos y compramos, ¿no? Habían pergaminos, habían copias y copias de diferentes libros que se enviaban a una iglesia, a otra iglesia. Todos estos, todos estos escritos, algunos de ellos han sobrevivido con el paso del tiempo, estamos hablando casi 2000 años, y se han podido recopilar y guardar y incluso estos sí han servido para más adelante poder dar pie a lo que viene a ser el canon bíblico, ¿no? Entonces, la etapa apostólica comprende todo esto. La etapa patrística, que viene a ser ya esa parte de cuando ya los apóstoles han pasado, hay una persecución terrible de parte del Imperio Romano hacia los cristianos, pero en medio de toda esa persecución de parte de los romanos, también de los judíos que estaban en contra del cristianismo, de lo que se estaba gestando con el cristianismo, surgen algunos líderes, surgen algunos personajes que en respuestas a estos ataques elaboran cierta filosofía, cierta teología, cierta, ciertos escritos refutando o contrarrestando estos ataques de parte de Roma, de filósofos y de otros más.
Sin embargo, en esta etapa patrística, muchos de ellos todavía, la forma de argumentar, la forma de refutar, la forma de interpretar o acercarse a las escrituras, por por la influencia helénica, es decir, por la influencia de los griegos, de la filosofía griega y todo lo demás, muchos de ellos no utilizaban la razón como elemento principal para poder abordar la interpretación de la escritura. Muchos de ellos, no todos, pero eh, entonces esa es la envolvente, el contexto en que se da la etapa patrística, ¿no? Nombramos algunos de ellos, y entre los últimos y los más importantes que vienen a, a ser relevantes en esta etapa, eh, habíamos visto algunos de ellos, vamos a entrar aquí a ver. em, ¿A dónde está? San Agustín de Hipona era uno de los últimos, que es uno de los más importantes, pero tengo por acá algunos otros. Por ejemplo, acá Arístides, Justino Mártir, eh, Mélito, son algunos de los que habían, ¿no? En este segundo siglo. Eh, Habíamos nombrado algunos otros como Hipólito, Ireneo, Tertuliano, Clemente, Cipriano. Entonces, todos estos padres apostólicos tenían eh, esa peculiaridad, ¿no? Entonces, ellos, hasta que ya llegan ya San Agustín, que es uno de los últimos padres de la iglesia, considerados así, que empieza a reflexionar ya no solamente a partir de la filosofía, sino que también a partir de la razón, empieza a investigar y también a interpretar lo que es la escritura, ¿no? En esta etapa ya es lo que se da el edicto de Milán, que es un edicto que se da de parte de los romanos, de parte de un emperador, que ya deja de perseguir a los cristianos, ¿no? Ya no hay esa persecución tan, tan severa de parte de los romanos, y pues la iglesia empieza a institucionalizarse, ¿no? Ya ahí empieza a surgir los poderes políticos, la iglesia con algunos obispos y según cierta ciudad, entonces empieza a surgir esta parte, pero ya en la etapa medieval nos encontramos ya con el imperio romano que ya pasamos a esta otra etapa, cuando los romanos desaparecen, eh, empiezan a desaparecer, pues la iglesia institucional sigue, se mantiene, pero ahí surge una división, si se puede decir así, entre lo que eran los de Occidente y los de Oriente, que viene a ser los que vienen a ser hoy los católicos y la iglesia, eh, se me fue el nombre de los, aquí está la gran ruptura, la católica y que venía, ¿no? De parte de la iglesia ortodoxa, pero ahí está, la iglesia ortodoxa, ¿no? La iglesia ortodoxa griega que viene a, a- a sentarse en lo que es también Rusia y toda esta parte más oriental, ¿no? De lo que antes era el mundo conocido, ¿no? En esta etapa medieval también se da lo que es el descubrimiento de América y un montón de cosas. También están las cruzadas, se dan las cruzadas, hay bastantes guerras, una etapa bastante oscura y hay mucho, se le da mucha importancia a lo que son las tradiciones. Entonces, esta etapa medieval empieza a pasar ya con lo que viene a ser en la etapa del Renacimiento, y es aquí ya donde nos hemos quedado y viene a llegar lo que es la etapa de la Reforma, ¿no? En la etapa de la Reforma ya ha pasado toda esta parte un tanto oscura, pero ya
el elemento principal que da luz a la reforma es la introducción del uso de la razón en cuanto a la interpretación bíblica. Antes de lo que fue la reforma, las tradiciones, los, lo- las tradiciones estaban casi a la misma, con la misma autoridad que es la escritura, ¿no? Entonces, la forma de interpretar era distinta, ¿no? Se daba mucha más importancia a lo que decía el Papa, a lo que decía la Iglesia como institución institucionalizada, que conocemos que es la Iglesia Católica. Entonces, ya con la etapa de la Reforma, muchos críticos de estas prácticas empiezan a surgir y es ahí donde nos hemos quedado, ¿ya? Entonces, hemos hecho un breve resumen de todo lo que hemos visto hasta ahora. Eh, Espero que hayan podido estar leyendo la separata, el libro también. Y pues aquí vamos a hacer una pausa. Vamos a retomar el tiempo de la reforma, pero quiero hacer una pausa porque me gustaría escuchar sus impresiones. Quiero saber cómo les está yendo, quiero saber cómo les está yendo con sus lecturas, quiero conocer un poquito más sus impresiones de lo que han estado leyendo, de lo que han estado eh, reflexionando acerca de la historia, así que no sé si hay algún voluntario, ¿quién quiere compartirnos? Pastor, Eh, está muy despacio su micrófono, no se oyen bien. Aquí lo tengo al máximo, hermano. Volumen. Aquí lo tengo al máximo yo. Dele volumen a su parlante, tal vez. A ver, vamos a ver. Aquí está el máximo. A ver, voy a desenchufarlo y volverlo a enchufar. Yo también le escucho un poco bajo, pastor. Ahora. Ahora sí. Ok. A veces lo desenchufé y lo volví a enchufar nomás. No sé, a ver, se alocan estas tecnologías. Ya. Bien, les decía, ahora lo que en este tiempo, en esta clase de hoy día, quiero escuchar un poco lo que es sus impresiones. Quiero recopilar un poco cómo les está yendo. Quiero que me comenten, quiero dar lugar a cada uno de ustedes que puedan hacer un breve reporte oral de lo que han estado leyendo. Eh, Habían dos lecturas asignadas que durante este curso deben leerlo, deben cumplirlo, que es un PDF que se envió y también el libro de los hechos, ¿no? Esta semana, ¿cómo les ha ido? ¿Han podido avanzar? ¿Quién se anima a compartir un poco? Y compártanos qué le parece hasta ahora lo que hemos visto en cuanto a la historia de la iglesia. Pastor, muy buenas noches, hermano. Yo estuve mirando, escuchando, leyendo un poco sobre los primeros cristianos. Empezamos, número uno, por Jerusalén. Fue donde Jesús fue crucificado por los romanos. Y ahí fueron los primeros cristianos que empezaron su apostolado. En ese tiempo vimos de que Jesús no dejó una norma, no dejó un estatuto de cómo enseñar su evangelio. Fue por esa razón que empezaron a molestarse la discrepancia entre el concilio de Jerusalén. Pude entender esa parte y más o menos en el año 50 después de Cristo aproximadamente, en una reunión que fue narrada por dos corrientes, según los hechos de los apóstoles, y la otra que podemos ver en las cartas de Gálatas. Ahí también vimos que había alguna transformación del cristianismo. Y viene a ser una secta judía de carácter local. Esa sería una. Y la otra sería la religión universal. Pedro opta por la idea de la salvación en ese tiempo, el cual sería por la fe. Por eso que hasta ahora nosotros seguimos sin fe, la obra no es nada. Eso era
los impulsaba, ¿no? Para ellos no estaban, la gente no estaba obligado a seguir las normas de Moisés. Después también pude entender un poco en cuanto al periodo apostólico, que, que abarca parte de la vida de los apóstoles, las primeras décadas del siglo II aproximadamente. Los líderes eran más importantes. Por ejemplo, estaba Pedro, estaba Juan, Santiago, el hermano de Jesús. Estos apóstoles, en su mayoría, eran hermanos humildes. Tenemos también a Juan y otros más que siguieron la ley de Moisés y ellos predicaban la palabra del Señor. Se reunían para compartir. Y también ahí pude ver de que Saulo, él pidió una carta, ¿no? Para ir a perseguir a los cristianos, pero no le fue muy bien en su propósito de hombre, ¿no? Que él fue sorprendido por Jesús en el camino de ida a donde él estaba, que supuestamente él quería llegar, y en pleno camino él vio el poder de Dios en un impacto y fue transformado en otra persona, y desde entonces ya fue Saulo. El perseguir a los cristianos, él resultó ser bendecido por Dios, ¿no? Entonces, todas estas cosas que he estado viendo, leyendo, eh, me, me, me puedo, me pude imaginar que cuánto el camino que recorrieron estos apóstoles y también Saulo, que después fue Pablo, fue una gran transformación solamente al escuchar la voz de Jesús, como fuera si el cristiano lo haya visto personalmente, pero con su palabra fue transformado Pablo. Entonces, he podido leer un poco de los primeros cristianos, cómo sufrieron también ellos, cómo se rebelaban unos a otros. Y muchas veces decimos nosotros, quisiera que volvieran los tiempos de los primeros cristianos, pero sin embargo yo mirando y leyendo que había mucho conflicto en esos tiempos. Y entonces ya pude entender de que no quisiera estar en esos tiempos, porque era bastante conflicto, algunos bandos creían, otros no. Entonces, eso pude leer y escuchar, pastor. Ya, muchas gracias, Marisela. ¿Alguien más quiere compartir? Buenas noches, pastor. Buenas noches, Hermanos, Caterina. lo que puedo compartirles es un poco de la lectura que me impactó o me llamó la atención, ¿no? Algo que no había prestado atención antes era del imperio cristiano, cuando después del edicto de Milán que decía en el 313, ahí vemos que este emperador Constantino se había convertido, ¿no? Y ya ahí las cosas empezaron a cambiar, ya la iglesia fue un poco más tolerante, dice, ¿no? Y pese a que los cambios no fueron fáciles, eh, hubo, dice, cristianos que respondieron de distintas formas, ¿no? Hay algunos que sí lo habían aceptado y otros que no, decidieron incluso, dice, huir al desierto y demás, ¿no? Y también en esta etapa es donde se ven grandes tratados los que empiezan a ver y obras espirituales, dice, ¿no? Como se podría decir, como la primera historia de la iglesia. Como cualquier otro inicio, siempre hay controversias teológicas, es donde también se ve.
y ya luego viene lo que es la Edad Media, donde ya el Imperio Romano queda dividido en dos, ¿no? En la parte occidente, y estoy ahí en la lectura, pastor, pero eso es lo que me llamó la atención, y lo que se esfuerza bastante es el video que nos había dejado ahí en el, ¿qué se llama? En el Classroom. Eso aclara bastante y me ayuda por lo menos a mí a comprender. Eso puedo compartir, pastor. Muchas gracias, Ina. ¿Alguien más? ¿Alguien más? ¿Alguien más se anima? ¿O hacemos sorteo? Vamos, vamos. ¿Alguien se anima? Apreciado pastor, Adelante, hermanos, pastor. muy buenas noches. Mil disculpas, mire, por razones de agenda de trabajo y por eso es segunda clase. Pero es muy interesante la asignatura, ¿no? Ese orden cronológico de hechos este, con relación al, al florecimiento y surgimiento del cristianismo. Más bien, más que un comentario, yo quería preguntarle, porque creo que no está aquí, ¿cuál fue el accionar o qué pasó con el mundo cristiano en esa etapa oscura de la humanidad llamada la Edad Media, cuando todo se detuvo, no hubo ningún surgimiento, ni en ciencia, ni en filosofía? Esa más o menos inicia pues cuando cae el Imperio Romano, parece que el año 100, siglo 100, y tuvo un periodo de 800 años. No sé, pastor, si usted tiene algo, algún apunte, me interesa esa parte de la Edad Media. La Y Edad esa, Media comienza mucho más allá del 100. El 100 estamos hablando todavía de los apóstoles. En la Edad Media comienza más o menos a partir de la caída del Imperio Romano, ¿no? El Imperio Romano, que después se fue transformando en lo que fue el Imperio Bizantino igual. Entonces hubo una transformación bastante grande del mismo mundo europeo que nosotros conocemos hoy en día, ¿no? En medio de toda de esa oscuridad, si se puede decir, hubieron también algunos que fueron reflexionando, ¿no? Como habíamos visto, como Santo Tomás de Aquino, que fue uno de los que más referentes tenemos de esta época, que empieza a dar forma a lo que es el pensamiento eh, a través de la razón, porque algo que caracteriza a esta etapa de la Edad Media es que la Iglesia católica empieza, o más que todo la Iglesia institucionalizada, vamos a decir, empieza a tener ese poder o ese orden jerárquico y donde las tradiciones son más importantes, o no hay más importantes, pero sí al mismo nivel de importancia o de autoridad que la Biblia, que la escritura. Entonces, eh, la interpretación de las escrituras estaba solamente para cierta élite teológica o cierta élite religiosa, y aún esta élite religiosa estaba atada en manos, pues, y es lo que más adelante con lo que es la reforma empieza a romperse, pues, lo que empieza a criticarse. Por eso es que esta etapa media es bastante oscura justamente por eso, porque era como una cuestión de amarrados de manos, pues no podían hacer muchas cosas, que la gente no sabía leer, la gente no entendía ciertas cosas, no tenían acceso a la educación, no tenían acceso a, a los grandes libros, a la literatura. Entonces, ese conocimiento estaba solamente reservado para algunos cuantos y algunos que estaban en algunos monasterios. Eh,
y estos mismos monjes o estas mismos religiosos estaban también atados de manos porque ciertos concilios que se dieron daban luz a que la tradición de la iglesia institucionalizada eh, estaba a la par de la autoridad de la escritura, pues, ¿no? Eh, por ahí va la cosa, ¿no? Entonces, hay algunos actores que fueron surgiendo, como el que más podemos tomarlo es Santo Tomás de Aquino, que tiene estos escritos que dan un orden sobre todo el tema de la argumentación para lo que es la razón, para, como base fundamental para poder interpretar la escritura. Y es de estos conceptos que igual más antes ya venía surgiendo con San Agustín de Hipona, y más adelante estos conocimientos, esta forma de argumentación son tomados por los reformadores y empiezan ellos a hacer estas críticas. Muchos de los reformadores eran mismos religiosos de la iglesia institucionalizada, entonces eh, estos religiosos empiezan a dar esa crítica y es por eso que se les empieza a conocer también como los protestantes, ¿no? Porque empiezan a protestar acerca de eso. Ahí argumentando, pastor, también es donde empiezan a surgir lo que es o hay una amenaza, lo que se dice de del Islam, ¿no? Entonces empieza Sí, sí, el tiempo de las ya a cruzadas. surgir, Ujú. sí, es en esta etapa. Sí, y se da también la iglesia institucionalizada, también le da importancia a lo que son las reliquias, ¿no? Por eso es que surge, si ustedes han visto la película de Lutero, ¿no? Empiezan las indulgencias y todo eso, lo demás por el tema de las reliquias. Y por eso fue la importancia de las cruzadas para la iglesia institucionalizada, porque ellos, su principal objetivo de las cruzadas era retomar Jerusalén, que era el centro mismo de la parte religiosa, si se puede decir, ¿no? Por el tema de Jesús y el tema, todo lo que sabemos de Jerusalén, la importancia que tiene esta ciudad políticamente y también geográficamente, y al mismo tiempo los musulmanes también anhelaban esta ciudad, y fue la disputa militar entre los que son los musulmanes y lo que viene a ser el cristianismo para retomar lo que los musulmanes fueron avanzando en Europa, ¿no? Bien. ¿Alguien más quiere comentar un poco de lo que ha estado leyendo, lo que ha estado comentando, lo que hemos estado comentando, lo que han podido leer, libro Los Hechos, el documento del PDF que les envié, la clase misma, lo que hemos estado hablando? ¿Quién se anima? Buenas noches, pastor y hermanos, buenas noches. Y yo también puedo compartir, ¿no? Como yo estaba leyendo el libro de Hechos, ¿no? Y en los personajes que han sido realmente, que estamos los apóstoles, ¿no? Y yo meditando sobre esa palabra y como en principio, como cualquiera hoy también, y si no estás, no tienes y digamos, si no recibes el poder del Espíritu Santo, no eres nada, ¿no? Y esa misma visión también, esos personajes, porque cuando dijo, es necesariamente que yo me lleve, que tienen que ir, me dijo Jesús, y esperen pocos días y recibirán el poder, dijo, ¿no? Como el Hechos 1:8, ¿no? Habla y de todo, del camino que han recibido, ellos se han defendido siempre y nunca han dado atrás, ¿no? Y pasaban, aunque pruebas grandes, persecución en cárceles, Dios lo sacaba de alguna manera, como también muestra en la palabra, nos dice, ¿no? De alguna manera, incluso el ángel, eh, y le decía, bueno,
lo sacaba por más que estaba encadenado, lo soltaba y al Pedro decía, y todas esas cosas yo viéndolo que cuando está uno realmente de todo corazón buscar al Señor y tengamos la seguridad, de alguna manera Dios nos va a guardar también a cada uno de nosotros, ¿no? Y incluso con los mismos testimonios que él siempre dijo, testifícalo como allá donde que y en el camino que estaba persiguiendo a, a los cristianos, porque dijo, a mí no estás persiguiendo a los hombres, sino a mí mismo, digo, ¿no? Y todas esas cosas, viéndole que una reflexión grande de que uno se da cuenta cuando Dios confirma o habla o conociendo esta palabra, me doy cuenta de que si no tienes ese poder que no has recibido aún, todavía nos falta, ¿no? Y si ese poder nos da, siendo que no tiene plata o si no lo que tengo te doy, y Dios obra maravillas, cosas que muestran la palabra, ¿no? Y todas esas cosas entendí, y también con los mismos testimonios que Dios nos ha hecho, testifícalo y nunca lo va a callar. Si ellos han muerto también, todos esos personajes, mm, y entregándose, no con el, como dice, ¿no? Por amor a Dios, ¿no? Y amor a Cristo, que ellos no negaron. Y así que, y eso es lo que yo he entendido, mi pastor, en la parte, en la teoría de los hechos evangélicos. Ok, gracias, gracias hermano, gracias. Bien, ¿alguien más quiere compartir? Pastor, también yo estaba leyendo el libro de los Hechos. Eh, ellos, Pedro y Juan, ellos vinieron, ¿no? A ellos, los sacerdotes de la guardia, y vinieron al templo donde estaban ellos. Y se molestaron porque estos apóstoles hablaban de la resurrección de Jesús y no les agradaba a ellos. Entonces fueron, vían los hechos que hacían, sanaban enfermos, y eso tampoco les agradaba. Y querían impedir ellos el milagro que Jesús hacía a través de ellos. Y también pudimos ver ahí que vivían en armonía, que querían, y Ananías y Zafira, ellos vendieron parte de las cosas que tenían para traerlo en común, pero sin embargo no podemos escondernos, nosotros no podemos esconder nada. Ellos dijeron, nadie nos va a ver. Sin embargo, cuando escondemos algo, nosotros sufrimos las consecuencias, y que fue la consecuencia de ello, fueron la muerte, de inmediatamente, ¿no? También pude ver de que cada día crecía el número de discípulos, pero sin embargo también a su lado iba, los griegos murmuraban, ¿no? Porque supuestamente ellos se dedicaban a predicar, pero no atendían a la gente, especialmente a la ayuda a las viudas. Entonces la inteligencia de Esteban, Felipe y otros apóstoles más buscaron a personas encargadas para que se atiendan, y ellos no se desatiendan de predicar la palabra del Señor. Le hablaron a unos hombres de Egipto, entonces fueron encargados de eso. Había también había persecución contra las iglesias de Jerusalén, y ahí vimos que estaba Saulo, amenazaba, ¿no? Con la muerte de los discípulos. Él pidió para que le den permiso y pueda hacer lo que en su corazón tenía, pero no sabía él que Dios tenía un propósito para su vida ya. Y entonces vimos ahí que Dios puede transformar, por más lo que sea, podemos ser transformados. Hasta ahí he podido leer. Estoy por el capítulo 11 y son 28. Eso va a Bien, ser. bien. Gracias, gracias hermana. Ya ha avanzado bastante, gracias, gracias. Bien, ¿alguien más quisiera compartir un poco sus Sí, pastor, impresiones? Adelante, por favor. la hermana Olga. Sí, pastor, quiero hablar sobre el libro de los Hechos que he estado leyendo y meditando, como nos habla en el capítulo 1,
más todo de la resurrección de Jesús, pues, ¿no? Que es tan impresionante que Jesús se presentó ante sus apóstoles con pruebas bien claras, indubitables, dice la palabra, y, y que también les dio la promesa, ¿no? Del Padre que tendría que venir el, el bautismo del Espíritu Santo en Pentecostés, y que también pude entender que Jesús estuvo 40 días después de su resurrección, 40 días compartiendo, ¿no? Por varias oportunidades con los apóstoles, y que cuando se cumplió después de su ascensión, llegó el Pentecostés, que nos habla en el capítulo 2, que ellos tenían que ser bautizados con el Espíritu Santo para que ellos podían tener ya una convicción, una seguridad, y ahí es donde podemos interpretar la lectura de la palabra, que ellos fueron llenos del Espíritu Santo. Y es ahí cuando incluso, ¿no? Ellos se quedaron atónitos, se maravillaron, dice la palabra, y que también los que no creían empezaron a murmurar, comentaban que no, que ellos estaban ebrios, y entonces, como ya ellos estaban llenos del Espíritu Santo, se levanta Pedro, ¿no? Con mucha autoridad y hablándoles, ¿no? Que sí, de la resurrección, que Jesús vive, que Jesús está vivo, y que ellos tenían que creerlo, y les habló del arrepentimiento y que se bautizasen. Y qué maravilloso es cuando leemos que, no entiendo, ¿no? Cómo lo hizo, pero es el poder del Señor, que se bautizaron, dicen en el primer que habló Pedro, 3,000. Fueron como 3,000, y posteriormente habla también de 5,000. Entonces eso es tan maravilloso. La palabra es tan preciosa, de verdad, que cuando la leo, he estado continuando con la lectura del libro Los Hechos, y también donde les hace recuerdo, pues, ¿no? Que se estaba cumpliendo la profecía de lo que anunciaron los profetas, lo que dijo el profeta Joel, y también en el capítulo 3 y también parte del capítulo 2, que podemos ver que la iglesia cuando empezó, y hoy en estos tiempos es tan importante que solamente puedo darme cuenta a través del Espíritu que no solamente la iglesia es para venir y escuchar la palabra, sino es para que podamos estar unánimes, para que seamos una sola familia, como dice el Señor a través de su palabra. Y es tan importante que en estos tiempos, y eso es lo que les transmitimos acá a los hermanos, que tenemos que estar unidos, que tenemos que compartir, y cómo pude ver en la palabra de los Hechos, cómo había ese gozo, ese compartimiento. Puedo decir que no había alguna escasez, todos compartían, vendían sus cosas, podían compartir en armonía, no había esa mezquindad, y eso es tan maravilloso en la familia de Cristo, en el cuerpo de Cristo. Y así estoy avanzando, pastor, el libro de los Hechos. También puedo recordar en el capítulo 4 que Pablo seguía, y Juan, con una autoridad bien segura, hablándoles del arrepentimiento, de que se conviertan, de que dejen esa vida del pecado. Y cada día, dice la palabra, ¿no? Que se aumentaba en número en los creyentes, en los que escuchaban la palabra. Y también al mismo tiempo hay una tristeza, ¿no? Porque el sufrimiento de los apóstoles, la persecución de los apóstoles, de lo que
lo que ellos eran perseguidos, y también se ve la gloria del Señor porque el mismo Padre Todopoderoso lo sacó incluso de la cárcel, ¿no? Algo inexplicable, pero siempre, ¿no? Para Dios no hay nada imposible. Eso puedo percatarme, pastor, y también llegando al capítulo prácticamente 7, la muerte tan, ¿cómo le puedo decir? Tan triste, inexplicable de Esteban, pero también la seguridad de él, ¿no? Que él iba a ser salvo, que su alma no iba a morir, y que en su corazón yo pienso que había una esperanza que algún perseguidor iba a ser transformado con el poder de nuestro Padre Celestial, y así fue. Posteriormente fue transformado Esteban, ¿no? Que pude llegar hasta esa parte, pastor. Claro que voy a continuar leyendo el libro de los Hechos. Eso es lo que le puedo comentar, pastor, de lo que había leído. Muchas Amén. gracias, muchas gracias. Amén, Y Pastor Basilio. Si me da adelante. un tiempito, hay un tiempito para mí. Claro que sí. Muy buenas noches para todos. Me gustaría tomar un poquito de tiempo. He leído bastante en libros de Hechos, pero me quiero detener solamente en el capítulo 9, si me permite leerlo, hasta el versículo 19, por favor, porque ahí yo quiero sacar 3 puntos claves, 3 puntos importantes de este capítulo de la conversión de Pablo. Y dice en el capítulo 9, Saúl respiraba aún amenazas y muerte en contra de los discípulos del Señor, sino que al sumo sacerdote y le pidió cartas para la sinagoga de Damasco, y a fin de que si hallase algún hombre o mujer de este camino, los trajese presos a Jerusalén. Mas yo yendo por el camino, aconteció que al llegar cerca de Damasco, repentinamente le rodeó un resplandor de luz del cielo, y cayeron en tierra. Oyó una voz que le decía: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Y él le dijo: ¿quién eres, Señor? Y le dijo: yo soy Jesús, a quien tú persigues. Dura cosa dar de coser contra el aguijón. Él, temblando y temeroso, dijo: Señor, ¿qué quiere que yo haga? Y el Señor le dijo: levántate y entra a la ciudad, y se te dirá qué debes hacer. Y los hombres que iban con Saulo se pararon atónicos, oyendo la verdad de la voz, mas sin ver a nadie. Entonces Saulo se levantó de tierra, y abriendo los ojos no veía nada. Así que llevándose por la mano y metieron en Damasco, donde estuvo 3 días sin ver, y no comió ni bebió. Había entonces en Damasco un discípulo llamado Ananías, a quien el Señor dijo en visión: Ananías. Y él respondió: heme aquí, Señor. El Señor le dijo: levántate y ve a la calle que se llama Derecha, y busca en una casa de Judas uno llamado Saulo de Tarso, porque aquí él ora, y ha visto en visión a un varón llamado Ananías, que entra y le pone las manos encima para que recobre la vista. Entonces Ananías respondiendo: Señor, he oído de muchos acerca de este hombre, cuántos males ha hecho a sus santos en Jerusalén. Y aún aquí tiene autoridad de los principales sacerdotes para prender a todos los que invocan tu nombre. El Señor le dijo: ve, porque ese instrumento escogido me es para llevar mi nombre en presencia de los gentiles y de los reyes y de los hijos de Israel, porque yo le mostraré cuánto le es necesario padecer por mi nombre. O entonces Ananías y entró a la casa, y poniéndose sobre él las manos, dijo: hermano Saulo, el Señor Jesús, que se te pareció en el camino por donde venías, me ha enviado para que recibas la vista y seas lleno del Espíritu Santo.
y en el momento le cayeron de los ojos como escamas y recibió al instante la vista y levantándose fue bautizado. Y habiendo tomado alimento, recobró fuerzas y estuvo Saulo por algunos días con los discípulos que estaban en Damasco. Este mensaje me impactó, amado. Me impactó porque más allá de todo lo que hemos estado buscando, encontrando, inclusive, más que todo lo que más me impacta lo que le digo es su encuentro con Jesús, Saulo. Pero lo más importante es que él, siendo que respiraba aún amenazas de muerte, era un hombre que era nominado para destruir a los discípulos, los que creían en Jesús. Es tremendo cómo luego se le encuentra con Jesús en una luz y aún cae y le dice, ¿quién eres, Señor? ¿Por qué le decía Señor? Había un temor en Pablo, ¿no? Por eso que le decía, ¿qué quieres que yo haga? Al tener ese temor le obligó a decir, ¿qué quieres que yo haga? Y el Señor le dijo, levántate. Hay ya dos palabras con autoridad, levántate, ¿ya? Y se te dirá lo que debes de hacer. Eso es lo que más me impactó cuando Pablo, siendo ser un hombre soberbio, ¿no? Y luego sale otro punto muy importante donde dice, porque yo te mostraré cuánto le es necesario padecer por mi nombre. Tiene que sufrir, Pablo. No era fácil un cambio, una conversión. No era fácil. Lo más importante que hizo Ananías cuando le dijo, pero él lo conoce mucha gente, me es necesario que él vaya y que él haga padecer por mi nombre, recibirá vista, sea lleno del Espíritu Santo. O sea que el Espíritu Santo se fluyó en él primeramente cuando inclusive habló con los apóstoles. ¿Ustedes por qué son bautizados? Por las aguas. Y del Espíritu Santo ni sabíamos que había eso. Entonces es lo más importante cuando dice aquí en el versículo 18, al momento le cayeron los ojos como escamas y recibió instante vista y levantándose fue bautizado en aguas. Es importante que a mí me impacta aún en las versiones que estamos hablando como pregunta, ¿qué pasó con Pablo después de su conversión? Podemos decir así. El Señor le comunicó por medio de Ananías que iba a ser instrumento, uno, y había escogido, dos, para llevar su nombre a los paganos, a los reyes y a los israelitas. Después de su conversión se retiró durante algún tiempo al desierto. Volvió a Damasco y dio testimonio de Jesús por un espacio de 3 años. Se apartó inclusive del grupo de los apóstoles. Él fue buscando a Jesús a través de la oración y él volvió dando testimonio. Eso fue lo que también me impacta, amado. Y es importante que tenemos que aprender a vivir la conversión de Pablo. Aún Pablo era una persona bien rebelde o soberbia, como decimos, y eso nos va revelando, como dijo Pablo, sed imitadores de mí porque yo soy imitador de Jesús. Eso sería un punto que quisiera revelarlo, amado, donde nosotros tenemos que tomar un modelo de Pablo. Aún fue el que escribió más libros en los libros de la Biblia, fue el que escribió más libros que cualquier apóstol, porque tuvo que caminar muchos lugares. Él hizo una forma de cómo llegar el evangelio a lugares difíciles. Aún fue acusado, lo metieron a la cárcel, lo golpearon, lo apartaron inclusive para que él muriese, pero no lo lograron porque el Señor estaba ahí en él, la llenura del Espíritu Santo. Eso quería compartirlo inicialmente, amado. Ya, muchas gracias por compartir eso con nosotros. Bien, ¿alguien más? Estamos a tiempo todavía. ¿Quiere compartir un poco lo que ha estado leyendo, lo que ha estado reflexionando? De los que no hayan compartido.
¿Alguien más? Amén, pastor. Adelante. Buenas noches, pastor, hermanos y hermanas. Yo también estoy leyendo, pero si algo estoy entendiendo, porque el Señor que me ayude y poder entender su palabra, ¿no? Lo que me llamaba atención el Señor, como la iglesia, como los discípulos, como son apóstoles, y muchas veces él estaba enseñando, pero el hombre es duro para poder comprender su mensaje, pero al mismo tiempo que las enseñanzas que ha dejado para nosotros en Hechos de Evangelio, que veo que como Esteban, como recién nuestro hermano compartió como Pablo, quizás como Pedro, y también nuestra hermana estaba compartiendo con Ananías y Zafira, y yo me pregunto de estos tiempos, y la palabra quizás en ese tiempo había perseguimiento a los apóstoles, quizás era difícil, pero había dentro de ellos un fe que podían seguir, ¿no? Anunciando la palabra del Señor. Entonces, en este tiempo también, quizás muchas veces, como, como hoy que estamos aprendiendo y aprender y recibir la fe del Señor para confrontar, yo sé que aún está en los caminos, ¿no? Entonces, las enseñanzas que nos ha dejado como Pablo, y muchas veces también somos en este también soberbio, quizás no, y el Señor quiere enseñar, quiere dar cosas buenas, ¿no? Para nuestras vidas, pero aún nos oponemos eso delante del Señor y aún no cumplimos, aún todavía hay en el hombre, ¿no? Y yo pregunto a mí mismo que como el Pablo era celoso, era también conocedor de la palabra, pero perseguidor a la iglesia, pero el Señor también al mismo tiempo, como decía el hermano, llamó para que sí anuncie su palabra y reciba, ¿no? El Espíritu Santo por mediante Ananías. Pero yo digo, en este tiempo, yo sé que tenemos que formarnos o aprender toda la, no es para aprender nomás, quizás no. Y muchos decían, los docentes, muchos serán predicados, muchos serán pues solamente para aprender. Y había en mi duda, y el trabajo y otras cosas, familiar quizás, y uno quiere rendirse, ¿no? Solamente quiero aprender personalmente, nada más quiero levantar mi familia, pero hay una que nos llama el Señor, que nosotros podemos anunciar y confrontar con la verdad y cambiar nuestras vidas. eh, y de verdad como cristiano, como quiere el Señor. Entonces, esta enseñanza y esta la palabra poderosa que es espíritu para nuestras vidas y alimento también al mismo tiempo espiritualmente, que nosotros diariamente debemos alimentarnos, leer y siempre prevalecer en la fe, invitando al Espíritu Santo. Pero muchas veces uno cae, ¿no? Y desvanece. Entonces, eso quizás si yo, mi persona, ¿no? Y hay dos cosas, sí o no. Entonces, no seas ni caliente ni el frío. Ojalá que seas muchas veces como cristiano,
somos tibios nomás, entonces el Señor dice, vomitaré. Y bueno, en algo que sea provechoso para en nuestra vida, por lo menos poder evangelizar, por lo menos rescatar unas cuantas almas, ¿no? Y delante del Señor, que no sea en vano, que podemos estar esta enseñanza, poder recibir, ¿no? En nuestras vidas. Pero yo le doy gracias por mis hermanos que han compartido, que están esforzando y me da ese ánimo también y poder seguir leyendo y así también rescatar la familia, primeramente, todas las familias, ¿no? Aún mi familia son cristianos, pero hay parentelas y hermanos, primos que están aún en el mundo, quizás perdidos, ¿no? Entonces, esta palabra que sea para ellos, entonces un día habrá que anunciarla, a la salvación. Eso nomás, pastor, que he podido recibir de los apóstoles que han pasado, que han vivido, quizás han sido, no ha sido como en estos tiempos, quizás han sido arrastrados, colgados, y muchos han pasado así, nada, el único también pues ha pasado el Juan, ¿no? Y casi toditos los discípulos han vivido. Pero hay una parte que ha tocado la hermana cuando decía Ananías y Zafira que vendían las heredades, compartían en ese tiempo. Y quizás me llama atención el Espíritu Santo, jamás será engañado. Esté la mentira en nuestras vidas. Y la mentira es el pecado, primer pecado. Entonces, yo creo que aunque han pasado, pero ellos vivían en común. Hoy en día muchas veces yo como voy en mi iglesia, quizás no hay eso, ¿no? Los principios, pero habrá que tomarlo nuevamente como la doctrina y que la Biblia misma nos enseña y vivirlo, amarlo a nuestros enemigos y quizás muchas veces no se predican eso. Se predican la palabra y se hace, el predicador también se hace loco y no sé si por predicar bonito o mejor o sería mejor es enseñarlo, ¿no? Con calma. Entonces, a veces con los predicadores también se cruza, ¿no? Entonces, eso he podido rescatar, pastor y hermanos y hermanas, y tomarlo, este mensaje para nuestras vidas y de verdad podemos llegar y alcanzar también a la voluntad de nuestro Señor Jesucristo. Eso he podido compartir, pastor. Muchas gracias, muchas gracias. ¿Alguien más? Creo que ya todos han compartido. A ver. ¿Alguien más se anima? Creo que estamos ahí. Vamos a ver un video, un poquito recordando también lo que hemos visto anteriormente, pero eh, acerca de la reforma. Y luego les voy a comunicar algo. Al movimiento religioso. Se conoce como Reforma Protestante al movimiento religioso dentro del cristianismo, iniciado en el siglo XVI por un monje alemán, Martín Lutero. Sus postulados produjeron un gran cisma en la Iglesia católica, lo que dio origen a numerosas iglesias que hoy agrupamos bajo la denominación de protestantismo. Un acontecimiento de primera magnitud que cambiaría para siempre la historia de Europa. ¿Quién era Martín Lutero? Lutero era un monje católico agustino que, escandalizado por el bochornoso espectáculo de la venta de indulgencias por parte de la Iglesia católica, clavó en la iglesia de Wittenberg
95 tesis a modo de crítica. Todo un desafío al poder de Roma. Esto ocurrió en el año 1517, y hay quien pone en duda que este valiente gesto ocurriese tal y como nos lo han contado. Es igual, lo importante era el contenido de la denuncia. Las 95 tesis eran una serie de proposiciones en forma de queja con el propósito de reformar un aspecto algo turbio de la Iglesia de entonces, lo que hoy conoceríamos como un panfleto. Pero, ¿qué era eso de la venta de indulgencias? La doctrina de las indulgencias era un concepto muy asentado en los católicos de entonces, y que reportaba pingües beneficios a la Iglesia. Sin ánimo de ofender a nadie, vamos a explicarlo de una manera un tanto ramplona para que se entienda. Vamos a ver. Todos los humanos somos pecadores, y quien esté libre de pecado que tire la primera piedra. Sin embargo, podemos purgar nuestros pecados por medio de la penitencia, es decir, la confesión de esos pecados. La penitencia es uno de los 7 sacramentos. Todo aquello estaba muy bien, pero no todos los pecados conseguían ser purgados en vida, y para eso se inventaron el purgatorio. Un espacio, bueno, no es un espacio físico, sino un estado transitorio entre el mundo de los vivos y el reino de los cielos. Es decir, que antes de entrar en el cielo, tu alma debía pasar un tiempo muy largo purgando todos esos pecados. Como una especie de túnel de lavado para descontaminarte antes de que San Pedro te abriese la puerta celestial. El tema del purgatorio debía preocupar bastante a los devotos católicos de la época. El objetivo era el cielo, pero eso de pasarse 30 o 40 años en un espacio de tránsito no físico tenía que ser bastante aburrido. Sin embargo, había una solución: comprar indulgencias. Es decir, a cambio de una cantidad de dinero o de una serie de sacrificios, la Iglesia de Roma te daba un documento acreditando una reducción de años en el purgatorio, pensado para los difuntos familiares que en ese momento estuvieran pasando por el aburrido trance, aunque también podías comprar para ti mismo la expiación de pecados futuros. Esto de la venta, o mejor dicho, tráfico de indulgencias, era algo muy común en la Europa de la época. Por entonces el Papa estaba necesitado de dinero, pues se estaba llevando a cabo la construcción de la Basílica de San Pedro. Las indulgencias eran perfectas para recaudar. Un producto muy rentable. Poco coste de producción, no eran más que un papelillo con un sello por el que se pagaba mucho dinero. El coste iba en función de los días, los meses o los años que quisieses restar de purgatorio. Las 95 tesis de Lutero criticaban fuertemente la venta de indulgencias. En 1519, tras la disputa de Leipzig, Lutero declaró lo que acabaría siendo uno de los grandes pilares del protestantismo: la sola escritura. El monje alemán abogaba por volver a los orígenes. Todo lo que no estuviese en las Sagradas Escrituras no podía ser interpretado a voluntad. La Biblia estaba inspirada directamente por Dios, por consiguiente, para Lutero era la única fuente de autoridad. Esto era algo bastante peligroso. Por ejemplo, el purgatorio no aparece ni en el Antiguo ni en el Nuevo Testamento. Lutero había destapado una de las vergüenzas de la Iglesia y por lo tanto era un incordio. Que no una gran preocupación, pues la herejía no era nada nuevo en el seno de la Iglesia. Aún así, en 1521, el Papa de Roma publicó la bula Decet Romanum Pontificem, excomulgando a Lutero. Incluso ese mismo año, el emperador del Sacro Imperio Romano Germánico, Carlos V, le llamó al orden. Y nada, no hubo manera de meterle en vereda. Para los católicos, Lutero era un hereje, un delincuente. Por ello se prohibió la lectura y posesión de sus escritos. Todo esto lo que hizo es darle más publicidad al monje alemán. La batalla estaba servida, y Lutero supo manejarse muy bien con la propaganda. Otro alemán, Johannes Gutenberg, había inventado la imprenta unos años antes. La imprenta fue el gran aliado para difundir las ideas de Lutero y para poner a caldo a la Iglesia católica. Las palabras de Lutero recorrerían Europa y surgieron otras voces contestatarias, Zuinglio, Calvino,
Incluso el monarca inglés Enrique VIII aprovecharía para separarse de Roma y crear su propia iglesia, la Iglesia Anglicana. Tras la Dieta de Worms, los agentes de un príncipe alemán, Federico de Sajonia, capturaron a Lutero y lo refugiaron en el castillo de Wartburg. Querían protegerle. Durante estos años, Lutero traduciría la Biblia al alemán y desarrollaría su doctrina reformista. Este episodio es fundamental, pues para el príncipe alemán era muy importante tener a Lutero de su parte. Lutero era una herramienta muy necesaria y codiciada para desencadenar ese enfrentamiento entre las oligarquías alemanas y el emperador. Algunos príncipes alemanes no creían en el proyecto europeo y cristiano del emperador Carlos V, no porque no fuera una buena idea, sino porque podía poner en peligro sus cuotas de poder. El material de Lutero, con su confrontación religiosa, era un material perfecto para encender la llama de una cruenta guerra. Y así se hizo, se sacudió el tablero y todos empezaron a mover ficha. Cualquier excusa es buena para iniciar una guerra, y en esta ocasión la excusa fue la religión. La Iglesia católica quedaba rota y la unificación alemana quedaba enquistada. Y mientras en Europa los países en guerra avanzaban hacia el Estado moderno centralizado, Alemania se disgregaba en diferentes poderes locales, alargando de manera anómala el sistema feudal. Tras una serie de guerras, ese pulso entre Lutero y el emperador, se puede decir que lo ganó Lutero. En 1555 se firmó la Paz de Augsburgo. El imperio de Carlos V quedaba dividido en dos confesiones cristianas, luteranos y católicos. Los príncipes alemanes podían ahora elegir la confesión a practicar dentro de sus estados. Los súbditos de cada príncipe estaban obligados a profesar la religión que éste eligiera. Esto, por supuesto, distaba mucho de una supuesta libertad religiosa. La intolerancia religiosa dentro de los estados protestantes fue un hecho. Y como dice la profesora Elvira Roca Barea, y como hemos anticipado antes, no es verdad que el protestantismo trajese el progreso. Todo lo contrario, el Sacro Imperio se quedó anclado en la Edad Media hasta el siglo XIX. Pero ¿cuál fue la reacción de la Iglesia Católica tras la Reforma Protestante de Lutero? La reacción fue lo que se conoció como la Contrarreforma Católica. Pero eso ya lo contaremos en otro vídeo. Bien, este solamente es una parte de lo que viene a ser la época de la Reforma. Si bien vale la pena resaltar, es un canal de YouTube que no es, digamos, netamente cristiano, pero sí nos muestra muy bonito y muy ilustrativo lo que es la historia de esta época. Lo voy a poner este enlace en el Classroom y también en el grupo para que puedan revisarlo después y puedan verlo también. ¿Ya? Bien, estamos llegando casi a la final de esta clase. Estamos en la etapa de la reforma, no hemos avanzado mucho hoy día de lo que ya habíamos visto. Solamente déjenme compartir. Eh, Tenemos lo que es el tiempo de la reforma. Hubieron varios conflictos alrededor de todo esto y varios eh, personajes también que vienen a ser de gran relevancia también para el tiempo de la reforma. El más sobresaliente es Lutero por el hecho de tener ese ápice central en el 1517 cuando clava sus 95 tesis en la puerta de Wittenberg. Pero como les había comentado, esta parte de la reforma surge a raíz de eh, de esa crítica hacia la iglesia institucionalizada y, y es ahí donde podemos nosotros
tener una idea de lo que se vino, ¿no? Ustedes escucharon el video, Martín Lutero era un agustiniano, que era de esa escuela de San Agustín, cuando ya la razón viene a formar parte importante en la reflexión y en el abordaje hacia a lo que es la interpretación de la escritura. Por eso es que este acercamiento a la escritura, a la Biblia, vale el término, es que los lleva a cuestionarse las prácticas que se estaban realizando hasta ese entonces. Ya por eso es la importancia del tiempo de la reforma, así que eh, vamos a continuar con esto la próxima clase. Voy a terminar de exponer lo que es la reforma. Probablemente el día de mañana tal vez tenga que enviarles igual la exposición de la clase grabada, pero quiero pedirles que puedan hacer voy a dejar posteado también para que puedan investigar un poco mm, acerca de los reformadores, acerca de los personajes. Hay algunos que ya he mencionado, hay otros también, hay varios como John Hus, otros que ustedes pueden ir descubriendo. Está en internet, pueden leer un poco acerca de lo que son los reformadores, cuáles son ellos, cuál es su historia, dónde estaban, qué importante. Por ejemplo, Martín Lutero estaba en Alemania, pero otros como Calvino estaba en Suiza. Entonces, ¿qué, eh, eh, qué importancia hay de esa parte geográfica también, ¿no? Entonces, pedirles que investiguen un poco acerca de los reformadores, de los personajes de los reformadores, con cuáles son los más relevantes y podamos conversar eso también en la próxima clase. ¿Ok? Esa va a ser una tarea de investigación sencilla, pero que puedan leer para la próxima semana y retomamos con eso y ya vamos a entrar también a lo que es la parte ya más actual, la parte moderna, la parte después de la reforma, qué es lo que se viene después de la reforma, porque todo esto se da en Europa, ¿no? Pero alrededor después de esto hay otros actores que empiezan a surgir, ¿no? Con lo que es Nuevo Mundo, con lo que viene a ser el descubrimiento de América, ya viene lo que a incorporarse a la historia, lo que es Estados Unidos, la importancia que tienen este país con el viaje de los puritanos y bastante interesante y cómo esto va a desembocar en lo que viene a ser las misiones modernas también. ¿Ya? Eh, entonces terminaremos lo que es la reforma. Les pido por favor puedan ver el video que les voy a enviar de la reforma. Y también, si es posible, si tienen un tiempito libre por ahí, véanse la película de Martín Lutero. Cualquiera de las dos. En cuestión de historia preferiría que vean la que es más antigüita, ¿no? De Martín Lutero. Pero sería interesante que puedan ver esa película, ¿no? Dense un tiempito ahí para reflexionar en esta etapa. ¿Ok? Quedamos ahí entonces. Mañana les confirmo si es que tengo que enviarles en grabación la clase de mañana. Todavía no lo tengo claro. Tengo Y unos como pequeños en asuntos principio ahí, va a ser igual, así como pero ahora. les enviaré. Una preguntita, Adelante. una preguntita, por favor. El tema de la investigación va a ser de tema de Martín Lutero a través de una película, como dice, de la antigua. Eso va a ser el día sábado que viene, Perdón, ¿me puedes repetir? Se me que, desconectó aquí el audio. que la investigación que decía de la historia de Martín Lutero, No de que Martín fue Lutero, de la Reforma, ¿ya? de la reforma. De la Reforma. Martín Lutero es un personaje de varios personajes. Lo que yo Ya. quiero es que averigüen cuáles son esos personajes, dónde vivieron, cuál fue su aporte en el tiempo de la Reforma. No quiero algo largo, solo así como Va, hicimos hoy día, un reporte va corto. a ser escrito, mi amado, o va a ser No, no, verbal? como hoy día, un Ah, reporte vale, oral. vale.
Perfecto, está bien. Ya, gracias. Obviamente ustedes tenganlo escrito, ¿no? Porque es Claro, importante, ¿no? para no olvidarse de algún detallito. Sí, Es importante. Aún ustedes sobre todo escríbanlo. la transacción, sobre todo lo que estaba hablando usted de la historia y de los videitos y todo, son transacciones que va cambiando cada vez el tiempo, el lugar y va tomando otro concepto, ¿no? Pero Sí, siempre sí. visualizado en lo que es la historia. Ujú, así Entiendo. es. Ya, Gracias. entonces la tarea es, a ver, para que quede claro, es investigar un poco acerca o investigar los reformadores, cuáles son los reformadores, cuáles son los actores principales de la reforma, en dónde vivieron o en dónde fue su accionar y cuál fue su aporte, ¿no? Son tres cosas puntuales ahí, ¿ya? Lo voy a dejar escrito igual ahí en el grupo de WhatsApp o en el Classroom, y en el Classroom, ¿ya? ¿Alguna otra duda? Eh, Solo les recuerdo, el día de mañana no estoy seguro si vamos a poder tener clase, pero si no puedo, les enviaré la explicación así como hemos hecho la anterior vez a través de una grabación. ¿Ya? Bien, hemos llegado hasta aquí, se nos fue el tiempo, creo que fue un buen tiempo, me gustó escucharlo. Me gustaría que le pongan empeño a las lecturas, ya se va acabando el tiempo, se va acabando el curso, también ya estamos, esta es la quinta clase, si no me equivoco, ¿cierto? Eh, y pues ya se nos va yendo la parte final estamos llegando a la parte final también de lo que es el curso. Dele una lectura. En la separata, a propósito, no lo he puesto lo del tiempo de la reforma, justamente porque quería darles esta tarea. Estaba pensado en eso. Les voy a hacer llegar otro documento PDF completando esa parte que les falta en el manual, ¿ya? Para aquellos que lo han estado viendo, seguramente se habrán dado cuenta que creo que le falta esa parte de la reforma, ¿ya? Entonces, Mm. esa es la tarea. Esa es la tarea, por favor, tómenlo nota y igual lo voy a dejar escrito en el Classroom, ¿ya? Y disculpe, pastor, y justamente estos días se me fregó el otro celular y no tengo el PDF del anterior y yo quisiera que tal vez puedes pasarme personal, por favor. Para... La separata, el Sí, es manual. lo que antes el anterior y no le saqué nada porque se me fregó la pantalla y ya no tengo, ahora se me borró todo porque justamente recién me compré otro celular y no leí nada de eso, pastor. Por eso es porque ahorita estoy Ya. perdido, ¿no? Ah, por favor, Ok, pastor. mándeme un mensajito de WhatsApp y yo le respondo ahí al personal, ¿ya? Les envío ahí los documentos, Ok, pastor. ya. Bien, ok, paro la grabación.